Muy bien, vamos a continuar con el módulo 4 de la unidad número 6. Habíamos comenzado en el anterior con el análisis del decreto 351 en sus artículos sobresalientes respecto de nuestra intervención y de algunas cuestiones que hacen a la colaboración con otros sectores colaborando con nosotros, cómo debemos informarle de las obligaciones, de las sugerencias, de las excepciones que la misma ley y el decreto tienen para que nosotros definamos algunas cuestiones. Vamos a continuar con el mismo criterio. Vamos a ver ahora el artículo. Ya comenzamos. Artículo 59. Desagües industriales. No nos compete demasiado a nosotros el tema de desagües industriales. En términos generales, yo podría decir que ustedes se interioricen, ni vean, ni sepan sobre desagües industriales de una empresa, de la empresa de la que son responsables de higiene y seguridad, no tiene mucho asidero. Pero si quieren le doy vuelta, como dirían los gauchos, le doy vuelta a la taba, y les digo, la gente, vamos a suponer una empresa matadero de vacunos, cuya planta de tratamiento y los desagües forman una parte muy importante del proceso. Hay gente trabajando en todo el tema de desagües, en todo el tema de limpieza de los desagües, en las plantas de tratamiento. Esos trabajadores también requieren de nuestro servicio de higiene y seguridad del trabajo. Por ejemplo, otra alternativa, si nosotros tenemos productos, materias primas que terminan en el desagüe, y esos productos tienen algún riesgo, lo van a tener estando en el desagüe también. Vamos a ver qué dice la reglamentación, este artículo 59. Los establecimientos darán cumplimiento a lo siguiente. Un punto anterior. Todo el tema de desagües industriales corresponde a otra área de los gobiernos provinciales. En todas las provincias hay un área que es provisión de agua, saneamiento, autoridad del agua, como se llame, en cualquier provincia que sea, en la provincia de Buenos Aires es la autoridad del agua, quien interviene en la habilitación de las plantas de tratamiento y de las características de los desagües industriales. Que si no se cumplen, se puede clausurar la empresa, por lo tanto, se debe cumplir con todo esto. La ley 19.587, en su decreto 351, lo que hace es establecer estos puntos de contacto donde el desagüe industrial conforma, por sus características, algún riesgo para el resto de los trabajadores, además de los que están en la planta de tratamiento. ¿Y qué dice aquí? Que se deberá evitar poner en contacto líquidos que ocasionen vapores, gases tóxicos o desprendimiento de calor, los que deberán canalizarse por separado. Entonces, si nosotros somos los jefes del servicio de higiene y seguridad del trabajo en una galvanoplastía, en una empresa de tratamiento de superficies de metales, donde se trabaja con decapantes ácidos, ácido clorhídrico, muriático, como se conoce en las fábricas, o ácido sulfúrico, y por otro lado trabajamos con cianuro de potasio para el proceso de tratamiento de la superficie y de galvanizado, de calmeado, niquelado, lo que fuera. Si tenemos estos dos productos, por un lado cianuro de potasio, por otro lado un ácido, y esos dos conductos se juntasen, se formaría ácido cianhídrico, que es tóxico y mortal. Entonces,
debemos intervenir y saber qué es lo que está saliendo por las canaletas de los productos que nosotros sabemos que son peligrosos. O sea, nosotros vamos a tener, como jefe del servicio de higiene y seguridad del trabajo, de los trabajadores que están en la planta de decapado, que trabajan con cianuro de potasio. Y sabemos que mientras el cianuro de potasio no se junte con un ácido, está disuelto en el agua y es relativamente peligroso. Habrá que tratarlo con protección de manos, con distintos elementos de protección para salpicadura, etc. Pero en principio no implica un riesgo de generación de ácido cianhídrico, tóxico, venenoso y mortal, si no se junta con el ácido. Y esto puede ocurrir en el desagüe. Y esto debemos verlo, debemos tener cuidado, debemos considerar lo que se hace cuando se hacen modificaciones de la planta, cuando se saca una canaleta porque se rompió y se junta con otra. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Esto es una cosa más genérica, digamos. Los conductos no deberán originar desniveles en el piso del lugar de trabajo, nada debe obstaculizar el transporte o el tránsito, los desagües incluidos. Donde existan plantas de tratamiento, aquí también, donde no hay una planta de tratamiento, no tenemos intervención. Donde la hay, pensemos también que los desagües cumplen una función que puede ser riesgosa para el personal que trabaja, que además va a haber gente que trabaje o que puede estar en determinados momentos agregando productos, verificando el funcionamiento, la gente de mantenimiento viendo que las bombas, los motores y todo esté funcionando y haya que hacerle mantenimiento. Habrá que ver qué productos se deben tratar para ver cuáles son los cuidados que debemos tener. Capítulo 8, carga térmica. Capítulo 9, contaminación ambiental. Como dije, no vamos a ver desde el punto de vista de la carga térmica nada más de lo que ya han visto. Pero sí, vamos a ver, que es la idea que yo tengo, de que cuando nosotros tenemos un problema de carga térmica, la cuestión no es, y lo dejé junto con el capítulo 9, no es la misma que con los contaminantes ambientales. Con los contaminantes ambientales, si nosotros tenemos parámetros por encima de los permitidos, tratamos de bajar esos niveles con alguna medida de ingeniería que capte los vapores y los gases o lo que fuera, o protegeremos a los individuos de esa contaminación. En carga térmica, que es menos riesgoso que la contaminación ambiental, es mucho más difícil de resolverlo. Cuando hace calor, ¿qué elemento de seguridad y de protección le podemos poner? A veces se hace todo lo que se puede. Hay lugares donde no se puede poner un aire acondicionado. Hay lugares donde las condiciones hidrotérmicas de la producción exigen que la gente tenga que estar abrigada y no haya calor sino frío. Tenemos las cámaras frigoríficas con gente que tendremos que ver, porque si trabaja a menos 18 grados adentro de la cámara, una fábrica de helado, una fábrica de hielo, ver cómo hacemos con la gente que ingresa y qué pasa cuando sale, con la ropa. Tendremos que evaluar eso, tendremos que evaluar algunas características cuando sea muy difícil resolverlo, y lo único que nos quede, a veces pasa, es la rotación del personal, porque es imposible trabajar en determinadas condiciones 8 horas o 4 o 2, y resulta imposible también no hacer la tarea, digamos, ir a tomar una muestra en un cubilote, en un horno de reverbero, donde hay que ir y tomar una muestra. Bueno, se hace con un traje térmico, aluminizado, con Kevlar, pero se debe hacer, y la persona queda expuesta a una temperatura muy alta. Pero
son cuestiones puntuales. Esto tendremos que verlo, pero no hace a lo que marca el 351 referido a parámetros o valores. Con la contaminación ambiental, lo mismo, pero aquí le sumamos algo que vamos a ver en 2 o 3 lugares. ¿Qué cuidados tenemos que tener? Primero, para saber qué contaminación tenemos, a quién le vamos a derivar esa tarea, cómo vamos a planificar el muestreo, en qué condiciones, con qué características, qué resultados queremos obtener, qué resultados obtenemos y en qué condiciones. Yo aquí les voy a dar no es un consejo, porque no me gusta el término de dar consejos, pero sí algo que hago desde siempre en el ejercicio de mi profesión. Siempre trato de plantear la peor condición posible. ¿Para qué? Para saber si en esas peores condiciones posibles, por ejemplo, hacer carga térmica en febrero, el 15 de febrero, a las 2 de la tarde. Y si en esas condiciones yo estoy bien, la empresa, el lugar de trabajo, el sector, está dentro de los parámetros permitidos, hice varias mediciones y nunca estuve por encima, estuve muy en el límite, pero no por encima, yo me puedo quedar tranquilo el resto del año en que lo más probable es que esté por debajo y no por encima. Con el tema de contaminación ambiental, otro tanto. En las peores condiciones posibles, yo siempre me garanticé de tener resultados de análisis. A veces, en esas peores condiciones posibles, los valores están tan por encima que uno dice, bueno, a ver, ¿cada cuánto se pueden dar estas condiciones? Y no, una sola vez en el año, cuando se hace mantenimiento, porque se sacan todos los equipos, se sacan todas las cosas, se limpian las aspiraciones. Bueno, en esas condiciones particulares, que son las peores, habrá que proteger mucho más a la persona que hace el trabajo y habrá que tomar otras condiciones menos desfavorables para plantearnos el valor máximo posible. Con ruido, por ejemplo, yo muy pocas veces utilizo el nivel sonoro continuo equivalente. Yo utilizo el ruido medido en las peores condiciones de trabajo. Normales, por supuesto, no prendo todas las máquinas. Si hay 20 máquinas y tenemos 3 operadores, habrá que prender las 3 máquinas más ruidosas, pero no dejar prendidas las 20 para medir, evidentemente no es así, pero ¿cuál es la tranquilidad que nos da el saber cuál es la peor condición? Nosotros hacemos y determinamos valores, los fijamos en planilla, entonces viene un inspector, nos dice, ¿habrán hecho mediciones de ruido? Sí, acá están las mediciones de ruido. Estas son las que pide la reglamentación, una vez al año, acá está la planilla, acá está, y además yo puntualmente en este sector y en este sector hago otras determinaciones. El inspector tranquilamente puede decir, yo vine con mi decibelímetro, voy a tomar muestras en este sector. Bueno, uno lo acompaña, ya vamos a ver qué hay que hacer. Uno lo acompaña, toma muestras. Resulta casi imposible que le dé por encima de los parámetros que nosotros pusimos, porque es muy poco probable que estemos por encima de las peores condiciones en que nosotros hicimos la medición de máxima. Esta es una garantía que yo les recomiendo que tengan. Evalúen el límite en el cual pueden estar. Y a partir de allí, todo es más fácil de manejar. Siempre vamos a tener, si los valores nuestros están iguales que los del inspector, o un poquito por encima, estando por debajo de los máximos permisibles, vamos a decir, mirá, a vos te dio 82, yo tengo 83, o a vos te dio 74, sí, pero hay días en que los muchachos dejan la radio prendida, este es todo un tema, ¿no? Dejan la radio prendida y a mí a veces me da 80, 81, está por debajo del máximo permitido,
o marcado por la ley, pero bueno, da menos. Esto es muy importante, que ustedes sean cuidadosos, de tener fijado el límite máximo posible, insisto, dentro de características normales de funcionamiento. Esto, háganse un apuntecito, anótenselo, les va a resultar muy útil a la hora de ejercer la profesión. El artículo 61 dice: todo lugar de trabajo en el que se efectúen procesos que produzcan contaminación ambiental, etcétera, etcétera, deberá medirse. Deberán realizarse en forma periódica a intervalos tan frecuentes como la situación o la circunstancia lo aconseje, determinaciones. Dice también que la tarea será programada y evaluada por graduado universitario. Nosotros debemos programar y evaluar las mediciones en aquellos lugares donde haya sustancias tóxicas, agresivas, infectantes, irritantes, que puedan producir enfermedades. Se deben hacer análisis en forma periódica, deben estar programadas y evaluadas, y en estos casos la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos los que sabemos qué procesos se producen, en qué momentos se producen, y se lo debemos transmitir a quien venga a tomar la muestra. Porque si nosotros vamos a hacer un análisis de, supongamos, plomo, cuando se agrega un compuesto, una sustancia que contiene plomo, como secante de una pintura, o un producto irritante, pero eso se agrega una sola vez por día al terminar el proceso, o al principio, a la mañana, antes de iniciarse, hace toda la carga, y nosotros llamamos a que vengan a tomarnos la muestra 2 horas antes de que eso se produzca, o 4 horas después. El resultado que nos va a dar va a estar bien según la reglamentación, pero no es el que corresponde. Nunca vamos a saber si es riesgoso o no es riesgoso, si la gente se va a poder enfermar o no, si hace falta utilizar elementos de seguridad o no, si no lo tomamos en el momento en que corresponde. Por eso aquí, esta tarea será programada y evaluada por el órgano universitario. Nos está cargando la responsabilidad a nosotros. ¿Por qué? Porque somos los que conocemos el proceso, o los que debiéramos conocerlo. Somos los que sabemos con qué materias primas se trabaja, o debiéramos saberlo. Esto es muy puntual, acá no hay responsabilidad compartida. Nosotros somos los que debemos evaluar cuándo y cómo se deben tomar las muestras. Sin lugar a dudas, tenemos que hablar con el director técnico del laboratorio o con el personal que él designe para que vea cuál es la mejor forma de tomar la muestra en cuanto a equipos a utilizar, tipo de muestreo, caudal de toma de muestra. Si no está establecido por la reglamentación, ¿cuál es la que aconseja el director técnico para que el resultado del análisis sea representativo de lo que nosotros queremos determinar? Porque si tomo una muestra puntual de 10 minutos de un producto que es altamente peligroso, pero las concentraciones que se toman en 10 minutos de muestreo no son detectables por el equipo, porque está por debajo del límite de detección del equipo de análisis, nos va a decir que no hay. Cuando se hubiera tomado una muestra de 8 horas, el equipo hubiera detectado valores que por ahí estaban por encima de los parámetros permitidos, o sin estarlo, que eran significativos para tomar una medida higiénica respecto del uso de elementos de protección. Esto es importante cuando hablemos, y ya hablamos, de la derivación de actividades. ¿Qué derivamos, pero qué no podemos delegar? Derivamos, pero no podemos delegar.
¿En qué debemos participar? Y acá viene el punto 5 y el punto 5.5. Fíjense que falta el punto 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 porque vayan, tomen el 351, léanlo completo. Son cuestiones que harán o que hacen en el momento puntual en que venga un inspector de una autoridad competente a tomar una muestra, van a agarrar el punto 5 todos y lo van a leer uno por uno porque va a haber un inspector que viene y dice, mire, vengo del Ministerio de Trabajo a tomar una muestra, me permite pasar, lo tenemos que dejar pasar, el jefe del Servicio de Higiene y Seguridad me quiere acompañar, lo pueden acompañar, va a poner equipos, va a tomar la muestra, porque está en todo su derecho, y en caso de que hubiera una denuncia de cualquier tipo, por enfermedad profesional, o viene un perito a tomar una muestra, y en esos casos, ¿qué debemos hacer nosotros? En principio nos va a requerir información y debemos ser sinceros. ¿En qué momento usted evalúa como jefe de servicio de higiene y seguridad que tenemos la máxima concentración? Y ahí tendremos que decirle, mire, yo hice muestreo a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, en invierno y en verano, en el turno noche, en el turno mañana, y el valor máximo en general se da cuando se carga, o se da cuando se descarga, o se da cuando el proceso está trabajando en seco. Toda esa información el inspector nos la va a requerir, o va a venir con cierta información, y le va a decir, voy a tomar muestras acá, y uno dice, no, mire, pare, esto es importante, pare porque en esas condiciones no se trabaja. Me ha ocurrido que un inspector dice, bueno, en este sector sí, pero ábrame la puerta acá, porque yo quiero tomar el muestreo de particulado, y con la puerta cerrada, por supuesto, no va a haber. Y bueno, pero es que se trabaja con la puerta cerrada. Con la puerta abierta no toma muestra, porque si toma muestra con la puerta abierta va a dar mal, pero no son las condiciones de trabajo. Esto es importante. Y el inspector, es muy poco probable que ocurran estas cosas, pero a veces ocurren, sepan cuáles son sus responsabilidades y cuáles los derechos también. Y el inspector puede hacer lo que se le dé la gana, no. Hace lo que se le da la gana, bueno, lo dejamos anotado. El inspector vino, tomó las muestras con la puerta abierta, y si hay un informe para firmar, pondremos que no se realizó el muestreo en las condiciones habituales de trabajo. Si podemos sacamos fotos, si podemos filmamos, siempre nos quedamos con una contramuestra, en los casos en que es posible hacerlo, pero siempre tratamos de quedarnos con una contramuestra. Y lo que debemos tener clarísimo y anotar es los números de la muestra que tomó, la especificación de cada una, cuándo fue tomado, en qué horario, el tiempo que el inspector muestreó, el caudal que muestreó, el lugar de la toma de muestra y las tareas que se estaban llevando a cabo. ¿Por qué es importante tener todo esto? Porque así como les dije que si tomo una muestra de 10 minutos no va a ser representativa si el equipo no lo detecta, si me toman una muestra de 2 horas y cuando por error la muestra llega al laboratorio diciendo que se tomó una muestra de 20 minutos, esa muestra va a tener 6 veces, el valor 6 veces más que el que corresponde. ¿Por qué? Porque se tomaron 6 veces muestras de 20 minutos y me van a dar el resultado que era de 2 horas, como si fuera en 20 minutos. Todo esto debemos ser cuidadosos, debe estar anotado, porque estas cuestiones, sobre todo si hay denuncias, terminan en la justicia, y si no tenemos anotado lo que corresponde, vamos a estar en inferioridad de condiciones, no nos vamos a poder defender, y van a haber sentencias desfavorables para nosotros injustificadamente. Pasamos al artículo 62, y acá voy a hablar poco y nada.
radiaciones ionizantes. La Comisión Nacional de Energía Atómica es la autoridad competente en la aplicación de la Ley 19.587 en lo que se refiere a radiaciones. Si alguno trabaja, hay gente que hace higiene y seguridad en la energía, en la Comisión Nacional de Energía Atómica, pues tiene que hacer cursos de capacitación, especializarse. Bueno, habrá que especializarse, este es un tema muy particular, radiaciones no ionizantes más o menos lo mismo, infrarrojas, ultravioletas nocivas, microondas en el ambiente de trabajo y como proceso productivo. Todo este artículo 62 merece la especialización de quien vaya a trabajar en estas áreas de la higiene y seguridad en el trabajo. El artículo 65. Los establecimientos en los que se realicen actividades laborales deberán ventilarse preferentemente en forma natural. Es una condición no obligatoria, si ustedes ven, dice deberán ventilarse preferentemente en forma natural. Como dije también en el tema de la instalación de máquinas, en la instalación de fábricas, las fábricas ya están instaladas, a veces están entre 3 medianeras, dando la calle, y no hay posibilidades de hacer ventilación natural, habrá que hacer ventilación forzada. En épocas como las de ahora, que tenemos pandemia y que es obligatorio trabajar con los ambientes ventilados, habrá que abrir, aunque sea riesgoso desde el punto de vista de enfermarse en pleno invierno con todas las ventanas abiertas, habrá que hacerlo. Esto dependerá en cada caso de las decisiones que debamos tomar. No hay mucho tampoco para que veamos esto. Sí, en el caso en que se deba y se pueda, tenemos que hablar con el dueño de la empresa, con el jefe de construcciones, con el encargado de mantenimiento. Por un lado, si determinadas ventilaciones naturales se pueden instalar, y por otro lado, si no fuese el caso, ver que las ventilaciones artificiales cumplan con determinadas características y que no sean un equipo contaminante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una aspiración del exterior para ventilar un ambiente y la aspiración está en la medianera y en la fábrica de al lado se producen vapores y gases y la aspiración nuestra está a la salida de una chimenea de la fábrica de al lado. Esto es importante, parece una pavada, no lo es. Muchas veces, sobre todo en lugares de acumulación de muchas fábricas o de parques industriales. Normalmente los parques industriales están relativamente bien diagramados, programados y hay espacio. Pero cuando uno va a hacer un servicio de higiene y seguridad a una zona muy industrializada, donde en una manzana hay 6 o 7 u 8 industrias distintas, bueno, allí puede ocurrir que la fábrica de al lado nos contamine el ambiente a nosotros. Iluminación en los lugares de trabajo deberá cumplirse lo siguiente. Ya hablamos de esto, lo que pide la reglamentación de cumplir es escaso, nosotros tenemos que hacer mucho más. Colores de seguridad. En colores de seguridad, en otro tipo de actividades en las que nosotros solamente debemos informar, está la relación, por ejemplo, con la gente de mantenimiento, que es la que va a pintar. Nosotros tendremos que decirle que no está establecido, o está establecido sí, con ciertas características en el decreto 351, pero que tendremos que recurrir a una norma IRAM de cuáles son los colores de seguridad, con los números de los colores, para que se pidan las pinturas según esas características, para transmitirle al jefe de mantenimiento para que cuando se haga el mantenimiento anual se pinte o se repasen los colores de seguridad, tanto de cañerías como
de máquinas, equipos, la parte interna de protecciones, las partes de movimiento, bueno, todo eso lo tenemos que transmitir, pero al jefe o al encargado de mantenimiento. Y acá subrayé con algo en particular: en todos los establecimientos ningún trabajador podrá estar expuesto a una dosis de nivel sonoro continuo equivalente superior a establecida. Y esto está bien, y es así, pero acá estamos hablando de otra cuestión. Tomamos la determinación del nivel sonoro continuo equivalente o la determinación puntual para situaciones críticas, o tomamos la medición de ruido en un sector en condiciones muy graves y particulares, las peores condiciones, pero eso no significa que el operario, que el trabajador, esté expuesto. Si nosotros a ese operario le ponemos protección auditiva, el lugar va a estar por encima de los parámetros permitidos y el trabajador no va a estar expuesto. ¿Pero por qué dejo subrayado yo el estar expuesto? Vamos a avanzar otro poquito y hay otro punto donde también está expuesto, y ahí explico las dos condiciones, porque si no vamos a hacer muy largo este módulo. Bueno, aquí volvemos. Todo trabajador expuesto a una dosis superior de 85 decibeles deberá hacérsele una audiometría. Deberá ser sometido a un examen audiométrico. Bien. Y acá aparece algo que no es nuevo, pero que aparece con las ART y que aparece con posterioridad a la creación de las ART y con las características iniciales. Y aquí me voy a explayar porque el espíritu con el que en algún momento se manejó el tema de los exámenes preocupacionales, periódicos y de egreso del personal, reitero, el espíritu está relativamente desvirtuado. ¿Por qué? En principio, con una ley provincial que era la 7229, allá por el año 72, establecía que como ingreso y que después todos los años se debía hacer un examen, era similar el de ingreso al periódico, un examen de todo el personal donde se hacía análisis de sangre, análisis de orina, una radiografía de tórax o una abreugrafía, que es una radiografía de tórax pequeña, de 5x5, de 5x6, para los periódicos. Algunas determinaciones en particular si trabajaban en un matadero, o si trabajaban con plomo, hacerle un dosaje de plomo en sangre, según las características del trabajo, era lo que se debía hacer en el examen preocupacional y los periódicos. Esto derivó en que, con la aparición de la 19500, con la aparición de las ART, en que los exámenes preocupacionales los debe realizar el dueño de la empresa. Y los exámenes periódicos los debe realizar las aseguradoras de riesgo de trabajo, las ART. Y en principio las ART, todos los años, hacían los exámenes periódicos. Todos los años, el personal de una fábrica tenía lo que muchas veces no tienen, y aquí está el espíritu, no tienen desde otro punto de vista, un examen anual general con un análisis de sangre, con una radiografía de tórax, etc. Finalmente, las reglamentaciones que actualmente están en vigencia dicen que las ART tienen que hacer los exámenes periódicos solamente de aquel personal que esté expuesto a características que están por encima de los parámetros permitidos en un porcentaje. ¿Y esto qué significa? Que si nosotros estamos en un ambiente donde el nivel sonoro continuo equivalente es de 90 decibeles, pero la persona utiliza protector auditivo, no está expuesta,
Por lo tanto, al no estar expuesta, la ART no tiene la obligación de hacer la audiometría. Con lo cual, se presenta una situación compleja donde, por un lado, el empresario y nosotros como jefe de los servicios de higiene y seguridad del trabajo, no podemos tener gente expuesta a riesgo. Con lo cual, casi va de suyo, casi debiéramos decir, que no son necesarios los exámenes periódicos, porque la gente no puede estar expuesta, no debe estar expuesta, no está expuesta. Pero acá hay dos cosas que el espíritu de la primera reglamentación, allá por los años 70, establecía, y eran dos cosas. Por un lado, que había una función social del trabajo, por la cual el empleador anualmente controlaba un poco más allá de la exposición, porque si en un lugar de trabajo no había particulado, ¿para qué le íbamos a hacer una radiografía de tórax? Sin embargo, era obligatorio hacer una radiografía de tórax o una abreugrafía, como les decía. Con lo cual, muchas veces, y yo lo he vivido, muchas veces se detectaban enfermedades pulmonares por esa radiografía que no tenía que ver con el ambiente de trabajo, pero que se alertaba a la persona, lo mismo con el análisis de sangre, se alertaba, mire, los resultados no le dieron bien, hágase ver en su obra social. No se lo atendía, pero iba a verse en la obra social. Hoy eso no existe, por lo tanto, los trabajadores no tienen ese control anual que antes era obligatorio. Y por otro lado, un tema que yo discuto muchas veces, el trabajador no está expuesto. Pero ¿y cómo sé yo que no está expuesto? ¿Cómo sé que el trabajador no usa bien el elemento de protección personal? No le cierra perfectamente. ¿Qué hacemos? ¿Ensayo uno por uno? ¿Le hacemos una audiometría a cada trabajador con la protección para ver si está expuesto o no está expuesto? ¿Cuándo nos damos cuenta? El examen periódico sirve para esto, para detectar tempranamente el posible riesgo al que queda expuesto una persona que, a pesar de haber hecho todo lo necesario y haber propuesto las medidas de seguridad en el puesto de trabajo, por alguna cuestión la persona quedó expuesta. Este chequeo, que podría ser temprano con el examen periódico, no se realiza si la persona presuntamente no está expuesto. ¿Y por qué no está expuesto? Porque las condiciones en las cuales trabaja con protección hacen suponer que la persona no está expuesta. Bien, continuemos. Los valores límites admisibles de ultrasonido deberán ajustarse a lo establecido. Más de lo mismo. En todos los establecimientos ningún trabajador podrá estar expuesto a vibraciones cuyos valores límites permisibles superen las especificaciones. El tema de vibraciones es un tema muy particular. En la mayoría de las empresas no tenemos vibraciones propias de los procesos. Hay lugares donde sí, donde hay máquinas golpeadoras, forjas, que los golpes sin duda mueven el piso y o personal que trabaja rompiendo las calles con esos equipos de ruptura concreto. Allí claramente tenemos un problema de vibración. En estos casos es importante, también no somos especialistas los de higiene y seguridad en el trabajo, salvo que nos hayamos capacitado en particular en esto. Sobre vibraciones tendremos que acudir por un lado, a quien nos haga las mediciones de vibración, y por otro lado, a un médico especialista para que establezca las características y las condiciones en que la gente no se enfermaría por las vibraciones del ambiente. Aquí esto lo voy a leer rápidamente porque lo dejé simplemente para que veamos que en todo lo que es máquinas y herramientas que se usen en los establecimientos,
los motores que originan riesgos y las partes de las máquinas y herramientas en las que existan riesgos mecánicos, donde el trabajador no realice acciones operativas. Todo esto es parte de los temas que tenemos que tratar inexorablemente con la gente de instalación y mantenimiento. Vamos a hablar con la gente de producción y con el encargado del sector para que las máquinas y los equipos que se usen correctamente, que tengan las protecciones que correspondan para que no haya riesgo. Que los motores en los cuales si hay riesgo están aislados, que el personal no ingrese a los sectores. Pero todo lo relacionado con que esto funcione correctamente es parte de nuestra relación con la gente que hace mantenimiento, que tiene la llave de las puertas a las que no se puede acceder, que es quien saca las protecciones y coloca las protecciones. Ya vamos a ver algo en particular respecto a las protecciones, en las partes móviles de máquina. Esto es nuestra relación con el personal de mantenimiento. Fíjense ustedes, las partes protectoras, las protecciones de las máquinas, deben constituir una parte integral de la máquina, deben formar parte de la máquina. Esto es un contrasentido, porque una protección que además evita, como dice el punto 7, la proyección evitar la proyección de partículas, podría ser los biombos o las pantallas. Y en términos generales, los biombos y las pantallas no constituyen una parte integral de la máquina. Aquí la reglamentación se refiere a una protección de una parte móvil que debe estar protegiendo esa parte móvil y debe estar atornillada, que no a lo que se refiere la ley y el reglamento y el decreto, esa que no podemos poner en una parte móvil de máquina que sea peligrosa, una caja de cartón para que nadie se arrime. Tiene que formar parte, tiene que ser fabricada e instalada como protección de la máquina y del equipo. Estará libre de entorpecimiento, no infringirá otro, sin duda, no debe afectar al proceso productivo. Si no se puede producir, no tiene sentido tener una protección. Nada, no limitará la visual. Todas estas cuestiones que refiere el decreto, la verdad que si no estuvieran es lo mismo, porque dejarán libre de obstáculos dicha área. Y sí, si ponemos un lugar donde no se puede transitar, no tiene sentido poner una protección. Habrá que buscar otra solución. Pero todo esto lo dejé porque el punto 8, donde dice no constituirá riesgo en sí mismo. Yo creo habérselos dicho en algún momento, y si no se los digo ahora, que uno de los riesgos más importantes que tenemos como profesionales de higiene y seguridad en el trabajo en cuanto a la responsabilidad y culpa si algo ocurre, es este punto 8. Si nosotros diseñamos un sistema de seguridad o establecemos una mecánica de seguridad o de producción, o pedimos que nos instalen una protección y producto de eso que nosotros pedimos para evitar un riesgo, se produce un accidente, la responsabilidad es directa nuestra. Es una responsabilidad ineludible más allá de la que nos cabe como jefe de servicio de higiene y seguridad en el trabajo. Si por una acción nuestra en un pedido de protección ocurre un accidente, esa responsabilidad se suma a la que simplemente tenemos como responsabilidad de hacer y no de resultado. Acá pasamos a tener un resultado producto de nuestra intervención. Somos responsables en forma directa. Artículo 108.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de seguridad adecuadas y, de ser necesario, con la detención de las máquinas y equipos. Ya vamos a ver que una de las cuestiones que tenemos que hablar con la gente de mantenimiento es las operaciones de mantenimiento, hacerlas en las paradas de planta, en los fines de semana, ya cuando las máquinas y los equipos están detenidos. Todo esto es parte de las reuniones que yo les decía que teníamos que tener con otras áreas para planificar cuestiones como esta. Hacer un mantenimiento, tratar de hacerlo cuando no se está produciendo. Y por supuesto, el trabajador que hace mantenimiento es un trabajador más con los cuales y por los cuales nosotros tenemos que prever condiciones de seguridad adecuadas. Quizá uno de los puestos más complejos, porque en un sector de trabajo los riesgos son 1, 2, 3, 5, pero circunscriptos a eso. Si se trabaja con aspiraciones, si se trabaja cargando, por ahí riesgos eléctricos no tenemos, por ahí riesgos de contaminación con otros sectores no tenemos, pero la persona que trabaja en mantenimiento recorre toda la fábrica, trabaja en todos los sectores, trabaja con electricidad, trabaja en los lugares donde hay contaminación ambiental. Esos riesgos que asume la persona que hace mantenimiento es la sumatoria y algo más de los riesgos que tienen todos los demás que trabajan en la planta. El artículo 111. Esto lo dejo planteado porque si no se hace muy largo. Los trabajadores recibirán instrucción precisa sobre el uso correcto de las herramientas a usar. Esta instrucción precisa excede el tema de las capacitaciones que tenemos que hacer en el uso de elementos de protección personal. Esta instrucción precisa debe formar parte de la inducción cuando ingresa, la tenemos que dar generalmente con el encargado del sector o con la persona más antigua que trabaja en el sector para ver el uso preciso en la producción o en la máquina o en el equipo en que se usa. Va más allá del uso correcto de herramientas. Va más allá de decirle que no se puede utilizar un destornillador como un cortafierro, ni una llave fija como martillo. Más allá de todo esto, la instrucción a la que se refiere este artículo es en el proceso, y allí interviene la producción, y allí interviene el encargado, allí interviene las herramientas que se usan en determinado lugar para determinada función, no la herramienta en sí como utilizaría la persona de mantenimiento. Artículo 114, aparatos para izar. 116, control trimestral de aparatos de izar. 123, cables de izar, ganchos, argollas, cadenas, aparatos que puedan desarrollar. Todos estos puntos son nuestra responsabilidad. ¿En qué sentido? Los equipos, los aparatos de izar deben estar revisados y controlados diariamente, lo dice la reglamentación, deben tener la carga máxima izar, se debe controlar las lingas, se deben controlar los ganchos. Todo esto en forma trimestral, dice en un caso. Todo esto lo vamos a consensuar con la gente de mantenimiento o con la gente de producción, porque las personas que trabajan en el sector pueden controlar antes de iniciar esto y otras cuestiones. Antes de iniciar el proceso productivo pueden hacer un control de los equipos que van a utilizar. Nosotros verificaremos que se hagan esos controles, que las planillas en donde se vuelque estén hechas, estén realizadas. Vamos a contribuir en la forma en que se pueden hacer las planillas para volcar los datos. La persona que lo haga será la responsable y firmará. Podrá depender de mantenimiento
del sector mantenimiento, el control trimestral de estos aparatos. Los cables de izar, los ganchos. Nosotros personalmente, sí, vamos a pasar, vamos a mirar si algún gancho no tiene la traba, vamos a decir, se rompió la traba de aquel gancho, no usen esto, ir a mantenimiento y decirle, mirá, arreglalo. Pero el control periódico tiene que estar hecho por personal que se encargue de eso, en términos generales no somos nosotros, debe completar una planilla, y esa planilla sí, nosotros debemos saber dónde está archivada para tenerla a mano si fuese necesario. Aquellos aparatos que desarrollan presión interna sin fuego, compresores, o con fuego, calderas, deben estar controlados. Tampoco depende de nosotros, podemos contribuir en buscar quién realice la prueba hidráulica para la rehabilitación anual, la prueba hidráulica para la rehabilitación cada 5 años, o la medición de espesores todos los años para rehabilitar los compresores, o las verificaciones que haya que hacer en las calderas, pero en términos generales se terceriza y el encargado de tratar, atender, mirar las características con que se hace los ensayos, es la gente de mantenimiento. Podremos colaborar con ellos, tendremos que especializarlo en casos de que así no sea. 2 puntos y vamos terminando con esta unidad. Los foguistas, personal que controla el funcionamiento de las calderas. Hay un curso que deben hacer los foguistas, hay una cantidad mínima de foguistas que debe tener la empresa que tiene una caldera. Hay calderas automáticas o semiautomáticas, ya hay pocas que no lo son, que también tienen características particulares, donde el foguista debe estar permanentemente, donde tiene que haber relevos, donde tiene que el equipo puede funcionar automáticamente, pero igualmente hay que tener foguistas. Estos cursos se deben hacer y se debe rendir un examen. En la provincia de Buenos Aires se rinde en el organismo provincial, en el OPDS. Estos carnets de foguista deben formar parte del legajo, deben estar a mano para el pedido de los inspectores, debe estar el carnet a manos, es un requisito obligatorio. Y comento esto porque pasa, que uno viene a una inspección y dice, ¿cuántos foguistas tienen? 4. A ver la documentación, y resulta, ¿dónde está? Y lo tiene personal. Vamos al legajo, no está acá, no, porque en la otra inspección me lo pidió el jefe de mantenimiento, debe estar allá. Y podrá ocurrir que dice, no, me lo pidió el foguista o el foguista lo tiene, pero ahora no está de turno. Bueno, tiene que haber una copia en un lugar donde nosotros tengamos acceso, porque si vamos a atender a los inspectores, tenemos que tener esta documentación. Clarquistas o personal que conduce autoelevadores. Esto es todo un tema, lo voy a tratar de hacer lo más corto posible para no hacer esto de 2 horas. La reglamentación vigente establece un curso de 10 horas para habilitar a los clarquistas a conducir los autoelevadores. Ese curso de 10 horas, en términos generales, los damos los jefes de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, para lo cual yo personalmente, no está establecido claramente, yo personalmente involucro al servicio de medicina para que les haga hacer al personal que maneja los autoelevadores un examen psicofísico. Les pido que realicen un examen psicofísico como si fuera para conducir en la calle. Les requiero carnet de conducir habilitante, la capacitación con esas 10 horas que establece la reglamentación, un examen que se le toma de manejo, las características con que debe manejarse dentro de la fábrica, las limitaciones de velocidad, etcétera, etcétera, y recién en ese momento y en ese caso les otorgo un carnecito al cual, bueno, cada uno le da la forma que quiere, es un carnet de conducir que lo habilita, firmado por mí,
que dice que cumple con todas las características. Y toda la documentación que le requerí forma parte de una carpeta que está en su legajo personal. Esto es importante hacerlo, es obligatorio hacerlo, y la forma correcta es más o menos esta que yo les acabo de aclarar. Bien, artículo 127. Todos los elementos transportadores, las carretillas, carros manuales, los autos, elevadores y tractores, estos tres artículos, el 127, el 133 y el 134, se refieren a controles, a mantenimiento, a controles de mantenimiento preventivo, predictivo, en los casos en que hay empresas que lo hacen, una vez por año hacen un control, aunque no sea necesario, aunque no haya fallado nunca, que es un control predictivo para predecir posibles riesgos, preventivo, cuando hay algo que no frena del todo bien, antes de que el clerquista choque a alguien, lo reparamos, y todo lo que es reparación porque las máquinas estén funcionando en forma incorrecta o riesgosa, todo esto depende del servicio de mantenimiento, pero del cual somos responsables nosotros para evitar accidentes por el mal funcionamiento de estos equipos. El 137, construcciones e instalaciones y mantenimiento de ascensores para el personal y montacargas. Acá tenemos dos cuestiones que yo quiero transmitir. Todo lo que es mantenimiento tenemos que verlo con la gente de mantenimiento específicamente. El tema de montacargas, primero, todos los equipos deben estar habilitados, todos los equipos deben estar controlados, se debe hacer el mantenimiento y tienen que tener una ficha, pero lo que nos va a competir a nosotros casi con seguridad es que el personal no use los montacargas como si fueran ascensores, que los montacargas no puedan ser accionados desde adentro por personal, sino que deban ser accionados desde afuera, los montacargas, que los ascensores tengan todos los sistemas de seguridad pertinentes. Esta parte de que la gente no use los montacargas, los autoelevadores y los elevadores para subir a las pilas compete específicamente al Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, aunque el mantenimiento de todo esto y la habilitación corresponda a otros sectores. Bien, en medio kilométrico acaba de terminar el módulo número 4.